vamos a pedir esta vez a Mari si nos quiere dirigir en oración. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Oramos. Amante Padre que moras en los cielos, te rogamos, Señor, que nos asistas con el Espíritu Santo para que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos una bendición para todos los que estamos conectados y para los que se vayan a conectar después. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Bueno. Estamos... Estamos felices de poder iniciar, yo diría, la colección de revelación que el Señor tiene para nosotros. El sábado estuvimos estudiando acerca de la temática que tenemos, feroz conflicto, ¿verdad? El primero y el segundo sello, eso fue el tema del sábado, y creo que todos lo hemos visto, lo estamos viendo a fin de que podamos responder las preguntas que tenemos que responder. Por otro lado, ustedes deben comunicarse con aquellos que necesitan de vuestra comunicación, porque hay algunos que han pedido. Entonces, de esa forma, enviamos el material, ustedes envíen, y si falta algo, llamen acá, porque aquí les vamos a dar inmediatamente. Bueno, vamos a iniciar, Matías, nuestra acostumbrada forma, ¿no es cierto? Si tú haces allí la primera pregunta, que tiene que ver con el primer sello y primer y segundo sello. Acordémonos que esto tiene que ver con la etapa inicial de la iglesia y el Señor abre los sellos para narrar la historia hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. No hay nada oculto para el pueblo de Dios, nada por lo cual tenemos que nosotros especular o no entender. Y la primera pregunta dice lo siguiente, vamos a ver, no sé lo que pasa acá, bueno. Si querés, yo voy a leer de todas maneras, acá tenemos a de Sousa. Vamos a ver, siempre hay algún atrasado que está llamando, eso es lo que pasa. Bueno, entonces ahí, no se preocupen por eso. La primera pregunta, léela Lisa también. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Para quiénes ha sido dada la gran revelación? Bueno, es una pregunta que tiene mucho, o pone hincapié en algo que es fundamental. ¿Para quiénes ha sido dada la gran revelación del Apocalipsis, verdad? Ya estudiamos que no es terror, ya estudiamos de que no tiene que ver con pánico o cosas semejantes a estas que traen, ¿no es cierto?, al ser humano, sino todo lo contrario. Pensar de que fue dada para traernos seguridad en un mundo totalmente conflictivo. Al iniciar la temática de hoy, yo quisiera recordarles algo, hermanos. Nosotros no tenemos en este momento que guiarnos por sentimientos o por emociones con respecto a lo que está aconteciendo en la tierra, porque nos podemos equivocar en gran manera. Yo quiero recalcar esto porque es así. Tal vez vamos a decir alguna cosita porque ya estudiaremos. En realidad es imposible estudiar el Apocalipsis sin tener que tocar la historia y tener que tocar, por supuesto, la política que está aconteciendo actualmente, ya que estamos en los días finales de la historia. Ya sabemos que el Señor regresará muy pronto. Algunas cosas nos sorprenden, y dentro de pocos días vamos a ver la forma en que Dios lo anunció, y tenemos que darle gracias a Él, porque la forma que lo hizo es tan maravilloso, ¿verdad? Para poder darnos fuerzas y energías en esta hora dramática del fin. Hace un ratito atrás estaba hablando con alguien, estaba un poquito confundido, y eso que es una persona que conoce muchísimo las Escrituras, pero estaba un poquito confundido, porque simplemente estaba guiándose por las opiniones humanas. Acuérdense de esto, no nos olvidemos jamás. Las opiniones humanas no tienen nada que ver con lo que dice Dios. El único que tiene autoridad, ¿quién es? Es el Señor, ¿no es cierto? Es nuestro Padre Celestial, el que nos ama, el que nos amó antes de que el mundo fuese. Él quiere nuestra salvación. Y en la última hora de la historia, en el último gran conflicto, ustedes saben que el pueblo de Dios no lo va a pasar nada bien, solamente podremos pasar por el poder infinito de Dios.
Eso no tenemos que olvidarnos jamás. Y hay algo que se está dando a nivel mundial en este momento. No solamente la pandemia, ¿no es cierto?, que estamos teniendo y que en Europa está creciendo en gran escala y que nosotros no seremos una excepción. La ventaja que tenemos acá que hay muchas vacunas, estamos en ese aspecto mejor, y en otros lugares hay quienes están dando lo contrario. Tenemos que recordar que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás quiere matar todo lo que puede, destruir todo lo que puede. Dios quiere salvar, Dios quiere dar vida, es así, no hay nada que hacerle. Por otro lado, Satanás necesita, escúchenme bien esto, Satanás necesita de un régimen tirano para poder perseguir al pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y muchos conocen esto, por eso pregunto. Y saben que se está dando a nivel mundial, y esto yo no entro en temática de política internacionalmente, estoy hablando, una tendencia que ya los sociólogos y los politólogos están hablando de una extrema derecha internacional en el mundo entero. Este mundo va a terminar en eso, y en breve tiempo más. Porque si ustedes leen Apocalipsis en todos los pasajes, ya los vamos a ver oportunamente, no se preocupen hoy, pero vamos a ver claramente que los magnates de la tierra, los grandes de la tierra, hacían negocios y estaban ufanos y tranquilos, mientras el pueblo de Dios pasaba por momentos dramáticos sobre este mundo. Ya lo dice el libro de Santiago también, no tenemos mucho que aclarar, pero nos podemos equivocar mucho, es al revés de lo que muchos pensamos. Es verdad que la religión mayor de la tierra aparenta tener otra imagen en este momento. Pero acuérdense que es una apariencia, siempre fue así. Una apariencia franciscana, ¿me entienden lo que es esto, verdad? De pobreza, de tratar de resolver los problemas de ellos, pero por detrás están trabajando en forma intensiva acerca de cómo anular los regímenes que tienen que ver con las constituciones internacionales. Será puesto el régimen del nuevo orden mundial bajo severas leyes, y las leyes que nos protegen hoy van a quedar en la historia. Por eso hay de aquel que no esté protegido por el Todopoderoso. Hay de aquel que no esté con Jesús, estemos con el Rey. Dios quiera que todos nosotros pasemos al lado de Él y podamos brillar, ¿no es cierto?, al lado del guerrero que nunca perdió una batalla, a pesar de que tuvo que sufrir mucho por nosotros. Nos dio la revelación que estábamos diciendo recién. Y vamos a leer el primer pasaje que tenemos en Apocalipsis 1, 1 al 3, que contesta, ¿para quiénes ha sido dada la revelación? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es notable que en este pasaje se recalca varias veces, ¿verdad? El tiempo está cerca y aquí yo vengo pronto. Está recalcándose en forma enfática para que nosotros entendamos, porque son las cosas que ocurrían en tiempo de Juan y las que habrían de acontecer al final de la trayectoria humana, y nosotros estamos al final de la trayectoria humana, así que nos cabe muy de cerca el hecho de estudiar las cosas que habrían de venir, ¿no es cierto? Y que se cumplen en nuestros días. Es muy claro lo que dice. Dios envió a su pueblo en primer lugar. Notemos las frases, 3 palabras que allí aparecen. Bienaventurados, ¿quiénes? Dice allí, los que leen, o el que lee, o los que leen, ¿no? ¿Basta con leer solamente? No basta. ¿Qué más necesitamos? Y los que oyen. La Biblia dice que hay quienes no tienen oídos para oír. Y eso lo podemos ver. Hay gente que conoce mucho la Biblia y no tiene oídos para oír. Bueno, yo no voy a contar, por supuesto, la historia de nadie, solamente me refiero a experiencias así generales, cuando realmente tuve que hablar no hace mucho tiempo atrás con alguien que desgraciadamente hoy no nos acompaña. Y ya no nos acompaña porque, por supuesto, era una persona que estaba totalmente en contra de las vacunas y demás, tenía sus ideas totalmente particulares,
Yo quise hablarle, le dije, no te dejes influenciar solamente por lo que dicen los seres humanos, porque la Biblia dice claramente que Dios dirigirá a su pueblo y Él nos va a acompañar en este mundo, pero acompañará a todos aquellos que hacen su voluntad, porque allí dice, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen y los que también guardan la palabra de Dios. Él se rió, lo digo así, en forma cortita, se rió por decirlo fácil. Primero, casi entramos en una discusión, pero como había personas allí, quedamos quietos, sin decir demasiado, porque no es necesario entrar en eso, ¿verdad? Solamente que yo recalcaba acerca de estas cosas. Desgraciadamente él se contagió ya, no hace tanto tiempo, después de luchar 2 meses entre la vida y la muerte, falleció, tuvimos que despedirlo. Y no lo pudimos ver más, por supuesto. Y bueno, hoy nos preguntamos, y yo en ese día le dije algo, hermanos, yo quiero decirles a ustedes hoy también esto. Lee menos periódicos, lee más la palabra de Dios. No te dejes influenciar por las políticas que están en más en nuestro país, casi todas dominadas por una sola línea, definitivamente por una línea. Y estamos entrando rápidamente. Nosotros tenemos, yo no sé cómo será, solo sabe Dios, pero sabemos que nosotros somos en realidad el patio del Vaticano. Lo digo de esta manera para que entendamos más de cerca, ya que esto va a ser visto muy de cerca y vamos a entenderlo. Así que aquí no estamos hablando contra nadie, estamos hablando contra poderes religiosos que ya Dios mencionó para que nosotros podamos creer, tener fe, confianza en Dios. Y aunque el mundo se venga abajo y aunque realmente parezca que es todo lo contrario, recordemos que Dios tiene razón. Y cuando menos pensamos, las cosas van a cambiar. Y se terminó. Jesús dijo que las cosas del fin vendrán como ¿qué? Como un lazo. ¿Cómo viene un lazo sobre un animal? Varios de ustedes, algunos se criaron más en el campo, y entendemos. Cuando el que es un buen, diríamos, sí, lazador, ¿no es cierto? Tira el lazo, cae, ¡pum! Y el animal cae instantáneamente porque tiró bien el lazo. Así también las cosas que van a sobrevenir sobre la redondez de la tierra, aunque nos parezcan inverosímil, aparecerán como realmente la única solución. En este momento, alguien me decía, bueno, pero no puede ser si realmente parece que es al revés. Realmente es al revés y justo antes de entrar aquí, acabo de escuchar una información en donde estaba diciendo lo que yo estoy diciendo, y miren lo que están hablando allí, no son del pueblo de Dios, están muy lejos de serlo, y sin embargo comentaban, hablaban con toda claridad de lo que está aconteciendo en la tierra, no entienden por qué la constitución de los países cada día es más difícil que se lo pueda manejar. Piden inclusive libertades que no existen en la democracia, porque democracia es obedecer a la Constitución, tal cual lo que dice la Constitución. El que va contra la Constitución no es democrático. Eso está clarito, ¿verdad? Sin embargo, no, hay que escuchar, no me interesa, porque es de mi partido político, hermanos míos y mis amigos, olvidemos las cosas de esta vida, olvidemos todo lo que realmente nos rodea en cuanto a las ideas personales y aferrémonos poderosamente del diario de Jesús, que es profético. Es tan grande el diario de Cristo, ¿verdad? Que nos dice las cosas que pasaron a través de la historia y las que van a suceder pronto en esta tierra. Y van a acontecer tan pronto que el Rey volverá en gloria y majestad. Su pueblo triunfará porque Cristo triunfó. Satanás es un enemigo vencido. Será una lucha rápida. No esperemos que va a ser larga, va a ser corta. Pero quiero preguntarles, mientras estamos leyendo esto, por eso dice, bienaventurados los que leen. ¿Qué les parece? ¿Habrá tiempo de arreglar nuestra vida cuando las últimas cosas acontezcan en la tierra? Me refiero a las últimas cosas, las últimas de las últimas. Me refiero cuando estén luchando contra el día de reposo, ya directamente y cambiando todo. ¿Habrá tiempo de arreglar nuestra vida? Ahí están las 5 vírgenes insensatas representadas en la parábola de Jesús.
Y ustedes vieron que las 5 vírgenes insensatas tenían, ¿qué tenían? Lámparas en su mano. ¿A qué representa la lámpara? A la palabra de Dios. Tenían antorchas. ¿Y a qué representa la antorcha? A ver si alguno me puede decir. La antorcha, de paso, las antorchas que tenían, ¿verdad? La antorcha es la luz que alumbra, ¿verdad? Realmente. El Espíritu de Dios estaba obrando. Y por otro lado, para alumbrar hay que tener ¿qué? Hay que tener Aceite. combustible, en este caso aceite, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había que tener aceite. ¿Y a qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo de Dios. Por ese agente tenemos que orar. Pedirle a Dios que nos ayude porque el Apocalipsis y toda la Biblia, hermanos, porque en el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia, realmente tenemos que tener el Espíritu de Dios, sin el cual nadie podrá vencer ni podrá llegar a la patria celestial. Que Dios pueda bendecirnos en gran manera, para que esta sea nuestra experiencia. No sé, Matías, si quieres agregar, o alguno de ustedes quiere agregar. A mí me gustaría agregar algo interesante, ¿no? Fíjense que el primer versículo y el tercer versículo terminan diciendo que el tiempo está cerca, ¿no? O sea, lo que va a suceder pronto y también que el tiempo está cerca. Lo que me llama a reflexionar... No se escucha, no se escucha. No se escucha. Ya están haciendo mal. Ahora sí, Ahí está. Hola, ahí está. Bien, les comentaba que... ahora sí. Tanto el primer, como vemos los versículos que leíamos recién, ¿no? El primero empieza diciendo, ¿no?, que las cosas que van a suceder pronto. Y el tercero dice que... No se escucha tampoco. ¿Se escucha o no? Acá no se escucha, ¿eh? Hola. El volumen está muy bajo. Decirle que levante el volumen. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. Yo no puedo saber si acá no se escucha nada adentro. Hola. Conseguimos Rubén y yo. Bueno, sí, hay que levantar los volúmenes que se escuche bien. ¿Me escuchan a mí? Me imagino que me Bajo. Bajo, bueno, ahí está el volumen, no sé lo que está. Sí, se escucha. Bueno. Está bastante bajo el volumen. Sí, solo lo que pasa es que hubo una emergencia. Ustedes saben que en las cosas electrónicas es así. Tuvimos que cambiar un equipo de mucho precio, que bueno, lo compramos ayer, fue colocado en hace pocas horas y evidentemente la persona que lo está manejando no lo entiende del todo bien. Y quizás por eso haya algún problemita en el sonido, pero si ustedes nos dicen, ya va a poder manejarlo correctamente. Es un equipo muy superior, va a andar muy bien, pero, por supuesto, así es la cosa, ¿no? No es sencillo todo esto, hermanos. Y evidentemente no se escuchaba bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer sobre estos pasajes? Matías recalcaba algo, él se fue allá a controlar porque que más se entiende, fue controlar para levantar un poquitito los volúmenes o que ande mejor este asunto. A ver, el versículo 1, ¿qué dice? Ahí estudiábamos recién, ¿verdad? El tiempo que el Señor nos dio y si dice... Se escuchó el hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se escuchó el hola. Ah, sí, porque están haciendo ya sin duda una prueba. Raro. Acá no lo escuchamos, ¿ves? No está conectado. Hola. Nosotros tenemos una conexión Sí. interna que escuchamos apenas, pero Sí, no escuchamos del todo correctamente porque simplemente si no haría demasiado eco, es por eso. Y ellos están en un piso de arriba. Estamos en el nuevo set y eso también trae un poco de problemas, ya que este set es nuevito, ha sido donado por alguien que ama la causa de Dios en forma grande, hermanos. No es fácil esto, realmente no es fácil. Así que agradecemos de corazón, estoy diciéndolo de esta manera porque esto se sostiene a través de donaciones y esto costó millones de pesos. Así que no es fácil, esto se acaba de construir, está recién estrenándose. Así que imagínense, no se extrañen de algunas cositas que no anden hoy en algún aspecto, ¿verdad? Porque tal vez alguna cosa no funciona. Pero el equipo se nos arruinó, ¿verdad? Tuvimos que arreglar nosotros rápidamente.
Así que ahora parece que va a andar bien, ¿no? Es así, Matías, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ya hablamos sobre la primera. Y Matías, ¿qué dice la segunda pregunta? Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿quién es el único que puede revelar el futuro? Bueno, esta es una pregunta que ya se dio en varias lecciones, que la podíamos contestar de memoria, ¿verdad? Pero ¿quién es el único? Vamos a leer de nuevo estos pasajes de Apocalipsis, ya que estamos estudiando Apocalipsis específicamente. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 5. ¿Quieres leerlo, Alicia? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quizás yo haga referencia a un pasaje, a ver si nos acordamos. ¿Se acuerdan cuando el libro de Daniel, por allí viene el ángel y ¿qué le ordena a Daniel? Y le dice, el libro está sellado. Y el libro de Daniel no se entendió realmente hasta cuando Jesús vino, o sea, en su mayoría yo hablo, ¿no? Hasta cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, un poco antes, por supuesto, toda la parte que llegaba hasta la cruz del Calvario, pero el resto no se entendía nada. O sea, lo que Dios y el Apocalipsis, en el caso de los sellos, es exactamente igual. Es un libro, o diríamos una colección de libros, pero están sellados con el sello de Dios. Solamente quién puede abrir el futuro, solamente quién puede deseliar, para que se entienda. Contéstenme, si me contestan es mejor, porque así estamos en un diálogo permanente. Jesús. Exactamente. Solamente Cristo, ¿verdad? Y Cristo gracias a su victoria en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que amar más a Jesús, indudablemente. Cuán grande es lo que dice allí. Digno eres de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque es digno. Y dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni de debajo de la tierra. Acá habla de una forma para que nos demos cuenta que no hay nadie, podía abrir el sello. Y Juan se pone a llorar. Porque en realidad la profecía, y aquí voy a algo que es muy cercano, mis apreciados hermanos y amigos, recordemos que la profecía bíblica fue dada para nuestra salvación. Algunos dicen, no, es mejor no estudiar tanto la profecía. Sobre todo en este tiempo, tenemos que conocerlas de memoria las profecías. ¿Por qué? Porque pronto ni tendremos la Biblia en nuestra mano. Eso es lo que nos espera. Y entonces tendremos que saber los pasajes, saber dónde se encuentran, poder o tomar cualquier Biblia donde podamos encontrar y leerlas como ocurrió en el tiempo del pasado, enseñar. Miles y millones se van a convertir en esos días. El Señor lo prometió y así va a ser. ¿Algún comentario más sobre esto? A mí me gustaría recalcar, Hacer como una especie de aplicación, ¿no?, a esto que estamos hablando. Porque fíjense que el versículo 4 dice, lloraba yo mucho. Le trajo angustia a Juan el poder, el recibir las visiones que él recibió. Y sin embargo, Jesús no se quedó indistinto e indiferente a lo que, cómo se sentía el mismo profeta. Y fíjense que la revelación le muestra que hay alguien que es capaz de abrir los sellos, que hay alguien que es capaz de revelar la historia humana para nuestro bien. Y esas dos características, ¿no?, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, ¿no?, son profecías que se cumplen en Jesús, que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar la Biblia, ¿no? Eso es para profundizar un poquito más. Los invito a que podamos profundizar un poquito más ahí en casa, o si quieren nos pueden pedir a nosotros y nosotros los ayudamos a estudiar y profundizar
para que podamos estudiar un poquito más las profecías. Y por eso me parece importante de que la solución en la historia está en las manos de Jesús, ¿no? El mismo que vino y murió en la cruz, Él está dispuesto a ayudarnos a salir adelante. Claro, es el único, por eso es notable recalcarlo muy bien, Matías. En realidad, es el único que venció la muerte. Cuando uno piensa en Daniel de nuevo, ¿se acuerdan cuando Dios quería revelar, el ángel quería revelar a Daniel la gran profecía de los 2300 años y otras cosas más, de paso de Daniel 11 y 12. Daniel capítulo 11 y 12 deberíamos conocer mucho. Y tuvo que luchar tanto que un personaje celestial, que es Cristo, personalmente tuvo que venir para luchar, para vencer a los demonios. La lucha que está en torno nuestro es más fuerte de la que podemos entender, mucho más fuerte. Y de nuestro corazón debe emanar alegría, gozo, porque Dios no se olvida de nosotros. Dios estará a nuestro lado, Dios nos va a acompañar. No dudemos de eso, aún en las cosas menores de la vida, las que a veces nos parecen insignificantes. Dios quiere guiarnos, Él se goza en que le pidamos que Él nos ayude, porque Él nos va a dar lo mejor que puede en este terrible conflicto. Y cuando amanezca la mañana de oro, entonces junto a Jesús podremos comentar lo que Él nos ayudó en esta vida, ¿verdad? Y agradecerle. Por eso que caeremos a sus pies para llorar, pero de gozo allí en los cielos, porque Él nos llevó a la eternidad y podremos estar en la eternidad para siempre. La tercera pregunta es una pregunta interesante y dice lo siguiente. ¿Qué es lo que San Juan ve al abrirse el primer sello? Bueno, ahora empezamos ya, se abre el primer sello. Notemos que el Apocalipsis no abre el primer sello, después abre el quinto, después abre el segundo, después abre el séptimo, no, sino que va abriéndolos en orden. O sea que es una colección ordenada. Vuelvo a recalcar, hermanos. Yo voy a decirlo, todos los hijos de Dios que esperamos la segunda venida de Cristo. Quiero ver las manos de ustedes ahora. ¿Cuántos esperamos la venida de Jesús? Todos, ¿verdad? Estamos felices de esperar a Jesús. Recordemos que el pueblo sin profecía, ¿qué dice la Biblia? Se desenfrena. No podremos triunfar en este tumulto de la batalla, del conflicto en el cual nos encontramos, sin las profecías y conociéndolas profundamente. Vuelvo a recalcar esto. Por lo tanto, si nos cuesta más, arrodillémonos, pidámosle a Jesús, porque para Dios todo es sencillo y posible. Él nos dará la inteligencia necesaria para que podamos comprender realmente. Entonces, San Juan ve el primer sello, y ahí tenemos el primer sello en Apocalipsis capítulo 6. Cristo ahora se acerca como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para abrir el primer sello. Y leamos el contenido de Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, aquí se ve un caballo blanco, ¿verdad? Y ya nosotros no hemos puesto varios pasajes que aparecieron el sábado pasado, porque ya los vimos, o podemos verlos de nuevo si queremos, ¿verdad? Pero solamente recalcar algunas cosas. Yo quiero preguntar algo. Los ángeles, ¿por qué se recalca aquí el Cordero? Dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Otra vez aparece la palabra el Cordero. ¿Por qué? Porque es Cristo. Y gracias a su muerte. O sea, ni los serafines, ni los querubines, ni los mundos creados que Dios formó, que nosotros no podemos saber cómo es ni cuántos. Y por otro lado, tampoco ni los seres vivientes que están en torno al trono de Dios, los seres más gloriosos que se encuentran y que Dios creó, que están en torno al trono de aquel nuestro Dios eterno, puede entender el contenido de los sellos. Solamente aquellos que aceptan la muerte de Cristo en la cruz del Calvario
y que nos entregamos en sus brazos de amor. Recuerden que esa entrega es del universo entero, no es solamente nuestra. Nosotros como pecadores, el Señor nos va a limpiar del pecado y además nos va a dar poder para vencer y para entender la Biblia, ¿verdad? Pero para entender también el resto de la creación está entendiendo recién el gran conflicto. Por eso es que dura todavía el conflicto. Bueno, a ver, ¿qué más recalcamos acá en estos pasajes? Acá dice, ¿qué vemos en primer lugar? Hay tres cosas interesantes, tres elementos que son para destacar, ¿no? En el versículo 2, porque hasta el versículo 1, en el versículo 1 se explica qué es lo que sucede, ¿no? Y en el versículo 2 es donde sucede lo que pasa en el sello. Y ahí encontramos un caballo blanco, un jinete, porque alguien lo montaba, un arco y una corona, ¿no? Podríamos decir que vemos a un jinete que sale a la batalla por el arco, ¿no? Y algo más interesante es que no es cualquier jinete, sino que es un jinete que venció y que salió venciendo y para vencer. O sea que no solamente vence en el instante en el que sale, sino que su victoria va a durar hasta el fin, ¿no? Porque la victoria es eterna, dice. No sé, Rubén, si quisieras leer lo que sigue, que es la explicación con los textos. Correcto. De por qué los colores y por qué se dice lo que se dice. Exactamente, ya vamos a leer enseguidita. Solo que yo me quería detener en algo. ¿Cómo es eso de que es una lucha? Porque acá dice, habla clarito de un conflicto, de una terrible lucha, de una tremenda batalla. ¿Y si Dios acaso no es amor? ¿Dios no es amor? ¿Será que Cristo está en guerra? ¿Será que Cristo lucha en forma terrible contra el autor del pecado? Si Dios es amor. Contésteme a alguno de los que está allí escuchando, que los veo bien en la pantalla. Lucha contra el pecado, lucha contra el enemigo. Exacto. Es una lucha. Y saben, a veces nosotros nos cuesta entender eso, nos cuesta entender, y hablo que inclusive los que conocemos mucho, más que otros, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos cuesta entender que cuando aceptamos a Cristo, empezamos una batalla, ¿verdad? Un conflicto. Y ese es el conflicto que muchos no quieren empezar, por el cual se van a perder. Porque en realidad el laodicense, que habla de que es tibio, ¿verdad? No es ni frío ni caliente, ustedes ya saben, no se va a salvar porque no quiere entrar en conflicto, no quiere tener problemas, ni con el vecino, ni con el gobierno, ni con nadie. Pero el asunto es que, a ver, ¿cómo está el cielo? ¿Está en lucha o no está en lucha? Todo el universo está en conflicto, todo el universo. Porque nosotros siempre hablamos de que Jesús murió, ¿no? Pero no es que Jesús murió porque se le ocurrió morir, ¿no? Sino porque era necesario para triunfar por el mismo conflicto. O sea, que es un conflicto, que hay un conflicto real que costó la vida del propio Hijo de Dios, ¿no? O sea, Él la entregó, pero era necesario su vida. Entonces, es un conflicto que es debido a muerte. Es debido a muerte, exactamente. Satanás muy bien sabe que es debido a muerte. Sabe que se juega la última carta y va a tratar de vencer al pueblo de Dios en la última carta. Bueno, pero ahora vamos a leer lo que recién Matías nos hacía referencia. Leamos a Alicia ya Apocalipsis, en realidad manda allí Apocalipsis 19, 11 al 14, ¿no es cierto? Bueno, podríamos allí leer varios pasajes y cosas, pero vamos a leer una nota allí que explica el concepto de todo. Este caballo blanco simboliza la primera etapa de la Iglesia, del 31 al 100 de Cristo, en que la verdad prevalecería a pesar de las persecuciones. Es la era apostólica, venciendo y para vencer. Esta es una etapa de victoria de la verdad pura. Esta verdad se mantuvo en alto a pesar de los conflictos y luchas. Blanco. El blanco significa pureza. Como ejemplo podemos citar la figura del regreso triunfante de Cristo y sus ángeles vestidos de blanco limpio, que simboliza la pureza del trono de Dios y la verdad. Qué linda cita, ¿verdad? Y por otro lado, está narrando lo que allí es descrito en Apocalipsis, cuando habla de la pureza de ese caballo.
porque, y del jinete y de todo, y la corona que indicaba el enorme conflicto, y tenía un arco y salió venciendo y para vencer. O sea, la verdad en el tiempo de los apóstoles, desde el año 31 al año 100 de la era cristiana. ¿Cómo fue? ¿Fácil, sencilla? ¿Qué les parece? La verdad, el predicar a Cristo, el decir que Cristo había resucitado de los muertos. ¿Era fácil? No, sufrieron mucha persecución. ¿No? Claro, era terrible. El confesar que Cristo era el Mesías de Dios era inmediatamente obligado a ser echado en los suburbios de la ciudad para que se muera de hambre. Estoy hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Israel llegó a hacer eso. De manera que si alguno confesaba que Cristo era el Mesías de Dios, inmediatamente lo tomaban, lo juzgaban y lo echaban para que se muera de hambre allá afuera junto con algunos leprosos que había, y por supuesto de hambre porque nadie le daba trabajo ni le daba nada. Así fue el primer advenimiento de Cristo. ¿Ustedes creen que en el segundo advenimiento va a ser diferente? No, hermanos, no hay nada que hacerle. Solamente si nos tomamos poderosamente de la mano de Jesús. Los apóstoles dieron su vida por Jesús, excepto Juan, porque Dios no quiso que él muriera porque tenía que darle la revelación para su pueblo, ¿no es cierto? Para el pueblo de Dios y de todos los tiempos desde la cruz hasta el fin. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos leído recién? Los conceptos que tenemos, ¿verdad? Si hay una pregunta, hagámosla en cuanto a lo que allí estamos leyendo, ¿no es cierto? Entonces, quizás Rubén, para por ahí repasar y cerrar un poquito el tema de este primer sello, ¿no? Estamos hablando de una representación de una victoria, de una batalla feroz, ¿no? Cuyo jinete, quien está al mando, es el Cordero, y que él sale victorioso. Que también es importante destacar que el caballo era blanco, ¿no? Porque el blanco representa esta pureza, ¿no? Entonces podríamos decir que en esta etapa que está aplicada a la iglesia cristiana es donde se mantuvo mejor la doctrina, donde se mantuvo mejor la relación con Cristo, por decirlo de alguna manera, y cumpliendo los mandatos y los preceptos que Él nos da. Claro. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Porque llevándolo a nuestros días de hoy, si queremos obtener la victoria, necesitamos aferrarnos cada vez más a lo que Cristo dice, y como leíamos en la pregunta anterior, practicar sus mandamientos y lo que Él nos manda hacer. De esa es la manera en que vamos a tener la victoria asegurada. Es así. No hay, en realidad, los que rodearon la tumba de Cristo, para que veamos la victoria, ¿no es cierto? Cristo estaba todavía sin vida en la cruz, en la tumba. Y Satanás con todos sus ángeles, los demonios, estaban allí uniéndose para impedir la resurrección de Jesús. Los soldados romanos habían puesto su sello y estaba sellado con el sello más poderoso de la tierra. Y valió algo. ¿Qué pasó? Cuando llegó la hora, el autor de la vida voló todo lejos, la tierra tembló y aquel que es la vida resplandecía con gloria, cayeron como en racimo los hombres, y el autor del pecado huyó lo más lejos que podía. Así tenemos que entender que nuestro poderoso Salvador. Es una lucha, pero nunca desconfiemos de la victoria de Cristo, nunca, porque Jesús venció, Él venció por nosotros. Ahora vamos, porque se nos va el tiempo simplemente, vamos a leer la cuarta pregunta. Muy bien. ¿Qué vio Juan al abrirse el segundo sello? Bueno, se abre ahora el segundo sello. Dijimos que el primero llegaba hasta el año 100 aproximadamente, son las fechas puestas aproximadamente. Allí 100 de la era cristiana, ¿no es cierto? Abarca el primer siglo del cristianismo donde, como decíamos recién, ¿verdad? Es la pureza realmente de la verdad sin la cual no llegaremos nunca a la eternidad. ¿Qué dice el sello? Leamos el versículo 3 y 4 del capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo,
y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. A ver, ¿qué características tenía ese segundo jinete, el segundo caballo? Y el jinete también, ¿verdad? Dice que abrió el segundo sello y al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, ¿de qué color? Bermejo, Rojo, bermejo. ¿verdad? Era un rojo intenso. Y después dice, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Recuerden una cosita, tenía una espada en la mano, ¿no es cierto? De manera que ahora a ese que montaba el caballo bermejo se le da el poder de quitar de la tierra la paz. ¿A qué representa la espada? ¿Recuerdan? Porque eso lo dije, ya lo estudiamos. ¿A qué representa la espada? La espada de dos filos. ¿A la palabra? A la palabra de Dios. ¿Verdad? Y por la palabra de Dios iba a ser el motivo por el cual se matarían los unos a los otros. Los que se mantenían fieles a la palabra de Dios y aquellos que no querían ser fieles a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que ya en sus días la apostasía se encontraba en marcha, solamente que no se podía establecer mientras el imperio romano estuviese simplemente reinando sobre la tierra. Esta es otra cosa que no vimos todavía, pero solamente lo menciono. Bueno, acá entonces el caballo era rojo. ¿Qué representa el rojo? A ver, podemos pensar bastante. Si el blanco representaba la pureza, el rojo, ¿qué representa? Eso nos recuerda a otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Sangre. Sangre, en primer lugar, Corrupción. y exactamente, y la sangre fue derramada en gran manera, pero generalmente la pureza de la verdad era representada por el color del caballo, de manera que ese caballo rojo que dice ahí ensangrentado, ¿verdad? Representaba que el mantener en alto la verdad, porque el jinete se mantenía en alto, costaría mucha, mucha sangre. Esa es la verdad. Dios llama a su pueblo, porque Dios nunca nos condena instantáneamente. No pensemos en eso. Dios nos da tiempo para que aceptemos la verdad. Dios le dio tiempo a su pueblo. En realidad le dio tiempo hasta el año 313 de la era cristiana. Imaginemos del 100 al 313. ¿Cuántos años pasaron? Del 100 al 313. 200. 213. Exacto. Muchos años, ¿verdad? Más de 2 siglos para que realmente ellos hicieran el bien. Y la lucha fue tenaz y terrible. Pero la verdad triunfaba, pero estaba fermentando el pecado entre la sangre y lo que sea, estaba fermentando aquellos que llamaban más las cosas terrenales que las cosas de Dios. O querían amalgamar la verdad y el error. Y yo les hago otra pregunta. ¿Se puede hallar alguna concordia, alguna amistad entre lo que es la verdad de Dios y este mundo? ¿Se puede hacer eso? No, no se puede. Por eso no nos extrañamos. Cuando ahora encontramos, leemos los mandamientos. ¿Y cómo puede ser? Pero si este mandamiento no lo guardan los cristianos, este otro, el segundo no lo guardan, el tercero más o menos, el cuarto nada, absolutamente fue cambiado. Y así podemos seguir. Más lo otro que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y no lo guardan los seres humanos. Pero mis hermanos, esto nunca aconteció. En este mundo el conflicto va a existir siempre y cuanto más cercana esté la venida de Jesús, eso lo dice allí Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, más intensa va a ser la batalla, más terriblemente intensa va a ser la batalla. Y sobre todo contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Alguna otra cosita que queremos agregar en este estudio que es muy lindo, verdad? En este sello. Entonces, Rubén, podríamos decir, viendo hasta ahora el primer y segundo sello, que hay una batalla encarnizada, real, y muchas veces nosotros vivimos como si nada pasara, ¿no? Como que, bueno, leer la Biblia o no, bueno, hacer lo que Dios quiere o no, o cumplir sus mandamientos o no.
bueno, es lo mismo, total, no pasa nada. Pero en realidad tenemos detrás un gran conflicto donde se están disputando una gran lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y en el medio estamos nosotros. Fíjate que, o sea, según lo que venimos estudiando ahora, tanto el primer sello como el segundo sello se habla de una gran lucha. Una gran Y batalla. si la historia se repite y a lo largo de toda la historia hoy en día también estamos en medio de una lucha. Es por eso que tenemos que tomar conciencia de la importancia que tenemos de estudiar y profundizar, porque en medio de toda esta lucha, este conflicto que es real, nosotros tenemos algo especial que es estar del lado del Cordero, ¿no? De quien sale vencedor. Pero eso solamente lo podemos hacer a través del estudio de su palabra y de poner en práctica lo que aprendemos. Exactamente, es la única forma. Y saben, a veces nosotros cuán laxos somos, o sea, en cuanto al hacer la voluntad de Dios, en aferrarnos del Escrito. Total, pasa un día o pasa dos, como decías Matías, ¿no es cierto? Pasa una semana, y bueno, ahora estoy muy ocupado, estudio menos la palabra de Dios. Mañana, más adelante. Lo hago, mañana estudio. Mañana predico también, podemos decir. Exactamente. Total, hoy ya voy a tener tiempo mañana. ¿Y el mañana de paso es nuestro? El mañana no es nuestro. Solamente Dios sabe si mañana vamos a estar vivos. Esa es la realidad. Y por otro lado, ¿verdad? El Espíritu de Dios se contrista, porque dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el apóstol Pablo allí hablando, ¿verdad? Qué impresionante es notar esto. ¿Cuántos de nuestros hermanos que veremos en el día de la resurrección se levantarán después de haber muerto en aquel caballo ensangrentado que vemos allí, ¿no es cierto?, en la profecía? Millones. Yo muchas veces he pensado, ¿con qué cara nos levantaríamos nosotros? Nosotros no tuvimos que pasar por ese tiempo. Teníamos un tiempo mejor, más lindo el nuestro, no había compromiso con nadie, no teníamos demasiado que esforzarnos por predicar, no teníamos demasiadas cosas que realizar, de manera que, bueno, nos vamos a levantar al lado de los mártires. ¿Pero será así la cosa? No, hermanos. Cristo es el primer mártir, si podemos mencionar con ese lenguaje, porque Cristo sufrió más que un mártir, no es un mártir, ¿no es cierto? Cristo se entregó a la muerte eterna. Él se entregó a sí mismo. Nosotros nos levantaremos para ver al Rey del Universo y los que estén al lado nuestro, nuestros hermanos en la fe, habrán de hablar del triunfo también que en cada etapa de la historia existió. Cada uno tenemos nuestra lucha. Hoy hay una lucha contra la tibieza espiritual. Y guarda que la lucha contra la tibieza espiritual es peor que la persecución. Yo no voy a hablar demasiado de esto porque cuando hablemos del tercer sello vamos a entrar en estas cosas. Muy bueno el tema que viene, ¿eh? Muy bueno va a ser el tema que viene. Vamos a entrar ahora a la pregunta, la explicación de la cuarta pregunta. ¿Qué dice? Uno más, Rubén. Sí, perdón. Ahí está. Simboliza la segunda etapa de la Iglesia del 100 al 313 de Cristo, hasta el 313 de Cristo, porque en ese año se dio el Edicto de Milán, que cambió el curso de la historia, poniendo fin a las persecuciones romanas. Se presenta un caballo bermejo, rojo, muy diferente al blanco. Se dio al segundo jinete el poder para matar, y efectivamente este fue un periodo de matanza. Los cristianos fueron cruelmente perseguidos. El rojo es símbolo del pecado. Esto describe que el pecado estaría entrando en el seno de la Iglesia. Bueno, aquí vemos algo terrible, ¿verdad? Implica, dice, que el pecado estaría entrando en el seno de la Iglesia y la lucha, el conflicto enorme entre el bien y el mal. Allí, miren, cómo Satanás cambia de estrategia. Yo quiero recalcar eso, porque el enemigo de Dios sabe que la estrategia es importante. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, ¿es importante para predicar la verdad eterna de Dios la estrategia con la cual llevamos para que la gente se convierta?
¿Qué les parece? ¿Sí o no? Podemos hacer otra pregunta, Roberto. Sí, ¿Se puede ganar una guerra sin estrategia? sí. ¿Se puede ganar una guerra sin estrategia? No, no se puede. Creo Imposible. yo que la estrategia es lo más importante. Sí, es así. Es realmente, y Dios ha puesto, ¿no es cierto?, eso en su palabra, en la revelación, a fin de que entendamos y comprendamos lo que es la lucha entre la verdad y el error, entre el pecado, ¿verdad?, la transgresión de las cosas de Dios y la justicia de Cristo que emana de la palabra de Dios. ¿Cuán obedientes deberíamos ser? ¿Y cuánto deberíamos orar, hermanos, por la estrategia del cielo? Yo solamente hago una pregunta. ¿No será que nos falta más de la estrategia del cielo para que Cristo regrese pronto en las nubes de los cielos? ¿Qué les parece? Es una pregunta, nomás cada uno debe meditar, ¿no? Una pregunta que nos lleva a profundizar en gran manera. No existe batalla sin estrategia. Y el que gana el que obtiene la victoria siempre es porque tiene la mejor estrategia. De manera que recordemos esta realidad. Fíjate que una de las estrategias Que aplican acá, hablando del edicto de Milán, ¿no?, sin profundizar tanto, es cuando se une el poder del Estado con la Iglesia, ¿no? O sea, como que se fusiona la Iglesia y el Estado y es un poder perseguidor que mata a muchísima gente. Pero así como está esa unión, ese conflicto afuera de los creyentes, también se encuentra entre los cristianos. Todo a nuestro alrededor es una batalla, queramos o no entenderlo, a veces nos cuesta, pero tenemos que saber que estamos en el medio de un gran conflicto donde ya sabemos el lado vencedor. Tenemos que tratar de preparar una estrategia para ponernos de ese lado y no solamente ponernos nosotros, sino que la mayor cantidad de gente posible pueda estar de ese lado también. Claro, en el 309 se convierte, entre comillas, Constantino, porque siempre fue pontífice máximo del paganismo, ¿no? En el 313 se da el edicto de Milán. ¿Qué daba el edicto de Milán? De persecución pasa a ¿qué? Todo lo opuesto. Todo lo opuesto, repentinamente el diablo cambia de estrategia así, 180 grados. Nosotros como pueblo a veces somos duros para cambiar. Parece que estamos almidonados, ¿no? Encasillados en una forma y no podemos salir de ahí, y no podemos. Viene la pandemia y bueno, ¿y qué va a hacer? No se puede predicar ahora y no se puede. Y si no. Hermanos, la pandemia es el mejor momento para predicar el Evangelio y ver y cómo las cosas de Dios están cumpliendo. Ahora la gente espera que nosotros hablemos y no nos callemos la boca, ¿verdad? Vamos a leer allí, a ver. para poder terminar de explicar Leamos entonces. Lo que sucedía en la iglesia y unos versículos extra. Sí, correcto. Los cristianos que no querían ser perseguidos entraron en apostasía, renunciaron a la verdad, cambiando el día de adoración del sábado por el domingo, con el pretexto de no ser confundidos con los judíos, 321 de Cristo, conformándose así a las costumbres de la época. A pesar de la entrada de esta terrible apostasía, la espada, que es identificada con la palabra de Dios, una espada de dos filos, que es capaz de discernir hasta los íntimos pensamientos del hombre, alumbró en esta época y muchos prevalecieron en la verdad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es leer esto. Efectivamente, la gente aceptó la mayoría y es lo que va a pasar ahora. De nuevo, hermanos, así va a terminar el conflicto. Por eso es que tenemos que aferrarnos tremendamente a estos sellos para entender los últimos que vendrán prontito, ¿verdad? Es claro lo que dice aquí. Ya tenemos que pasar a la otra pregunta, ¿no? Ya tenemos que pasar allí. solamente recalcar Que esta espada ahí en Hebreos 4:12 se la compara con una espada, ¿no? Para fundamentar lo que veníamos diciendo de la verdad. Y que así como, quizás recalcar esto, no es capaz de discernir hasta los íntimos pensamientos del hombre. No nos podemos escapar de Dios. No hay ningún acto, no hay ningún pensamiento, nada que se escape
a Dios, entonces no lo podemos engañar. Por eso es que tenemos que intentar acercarnos humildemente de corazón y permitir que Él transforme nuestra vida para poder salir victoriosos. Exactamente. Es la única manera, y Cristo, ¿no es cierto?, es el que conduce la batalla hasta el fin del mundo. Esa batalla va a terminar en realidad después del milenio, que no hemos estudiado todavía, pero ya lo vamos a estudiar, ¿no? La pregunta número 5 dice así, la de hoy. Sí, y hablando un poquito de este gran conflicto, ¿no? En medio de todo este caos que reina, en medio de toda esta angustia, dolor y en esta batalla, la pregunta de 5 dice, ¿a quién debemos obedecer ante cualquier circunstancia? Es tremenda pregunta, ¿no? ¿A quién debemos obedecer? Ante cualquier circunstancia, porque a veces a nosotros nos parece, bueno, si nos podemos amoldar al mundo, bueno, quedémonos callados, no digamos nada. Y por otro lado, así estamos poniendo a un lado los principios que tienen que ver con la vida eterna. Eso es bien, bien serio, ¿no? Aparte, Rubén, estamos En una sociedad que nos invita a que hacé lo que a vos te parece y seguí lo que dicte tu corazón, ¿no? Sí, claro. Estamos bombardeados por todos lados diciendo, no, lo que a vos te parece es lo que está bien. Si a tu corazón dice que hagas tal cosa, hacelo, ¿no? Ese es lo que me llama a pensar. ¿Ese pensamiento va de acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida? Ese es el problema enorme de estos días, de este tiempo. Tenemos que analizar realmente nuestra vida, porque el chasco más grande va a ser el que conoció la Biblia, conoció toda la palabra de Dios, y sin embargo está entre los perdidos, en el día del fin. Eso es terrible, ¿no? Pensar en eso. Y eso puede ocurrir si no somos fieles y no estuvimos entregados. La pregunta número 5 dice, allá dijimos que es lo que dice, vamos a leer ahora. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que vamos llegando al tercer celio, el cual será muy hermoso el sábado, ¿verdad? Y también el día miércoles que próximo, y que exclusivamente habla de algo muy grande, ¿no? Pero acá dice, los apóstoles tenían la filosofía correcta que Cristo les había enseñado. Había una lucha que era necesario. Aún los religiosos de aquellos días, porque eran los mismos israelitas que no aceptaban al Mesías, decían, bueno, cállense, no hablen tanto. ¿Qué les parece? ¿Nosotros no será que, bueno, nos estamos callando demasiado? Es un momento de hermanos, la gente no entiende este tiempo. La gente que nos rodea no puede entender lo que pasa en la política internacional, lo que pasa en la economía internacional, no puede entender lo que pasa en el mundo religioso. Hay millones en este momento de cristianos sinceros que están desesperados. Dicen, ¿cómo la iglesia que antes decía esto ahora cambió, dice otra cosa? Pero la Biblia dice solamente una cosa. Ahora es el momento que el pueblo de Dios tiene para anunciar el último mensaje. Es necesario obedecer a Dios antes que a quién. Antes que a los hombres. Fíjate qué interesante que en el momento histórico en el que Pedro dice esto, es el mismo tiempo histórico que en el primer caballo, que es el caballo blanco. Correcto. ¿No? Y la característica principal de este jinete y este caballo es que salió venciendo y para vencer. O sea, no hay mayor victoria de la iglesia que en esta época, ¿no? Podríamos decir. Y fíjense que en esta época los cristianos no tenían miedo ni a la muerte porque sabían que lo que les esperaba era mejor, ¿no? Entonces pienso que esta premisa fue la que los hizo a ellos ser la iglesia, diríamos, cristiana victoriosa. Esto es lo que los lleva a ellos a ser cristianos victoriosos.
y creo que esta premisa es la que ellos fundamentaron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque el mundo se venga abajo, ¿verdad? Aunque todo lo Sí. que me diga el mundo vaya en contra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque mi amigo, mi primo, mi hija, mi hijo, mi abuelo, mi padre diga que no está bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no como quiero salir victorioso en esta batalla, quiero salir del lado que es ganador en esta batalla entre el bien y el mal. Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos acompañe mucho. Porque estuvimos estudiando un tema muy lindo, ¿verdad? En cuanto aplicándolo a la vida nuestra hoy. Nuestros hermanos que esperan en la tumba el día de la resurrección, ellos van a resucitar. ¿Y nosotros qué diremos si no somos salvos habiendo tenido todo el cumplimiento profético que ellos no pudieron ver? Nosotros sí lo vimos. De manera que la condenación para nosotros sería mucho mayor, va a ser mayor, ya que nosotros tenemos una luz enorme, porque como usando la palabra del apóstol Pablo, en quienes los fines de los siglos se han detenido, se han parado, ¿verdad? En esa hora estamos viviendo nosotros, en la hora final del conflicto. Que Dios nos ayude, que Dios esté a nuestro lado y vamos a rogar a Dios que Él nos acompañe. Vamos a rogar que el Todopoderoso sea quien esté a nuestro lado constantemente y nos ayude. ¿Hay alguno de ustedes que quiere tener la última oración en forma especial y quiere en pocas palabras orar a Dios? Pregunto a todos, por supuesto, ¿no? ¿Hay alguno que quiere orar? Matías, bueno, vas a orar tú entonces. Bueno, vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este nuevo estudio que podemos compartir hoy. Gracias porque nos muestras que eres un Dios que en medio de esta batalla está al control. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para que nos ayudes a través del estudio de tu palabra a poder discernir lo que es correcto y lo que no, y danos la fortaleza para obedecerte a ti antes de lo que nos digan cualquiera de las otras personas que tenemos alrededor. Nos ponemos en tus manos de amor, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor Gracias, esté al lado de igualmente. cada uno de ustedes. Que cada día tengamos más ánimo para esparcir la verdad. Sí, Más ojalá. entusiasmo. Porque la guerra no es nuestra, sino es del Señor. Feliz descanso. Gracias, igual. Ya nos veremos. Que Dios les acompañe. Que Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Buenas noches a todos.